amigo mío, es bien sabido que las crisis siempre son motor para darle impulso a la vida. Pero siempre nos quejamos de los malos o los mala que está la vida, que la situación se pone cada día más difícil y ciertamente sentimos esa sensación. Sin embargo, sin crisis jamás podríamos llegar al éxito en la vida. Todo es un proceso que hay que agotar, a veces con mucho dolor y muchas ansiedades, pero es lo que nos impulsa muchas veces a conseguir cosas, a crear logros en la vida. Si no hubiese crisis y todo estaría resuelto, entonces la vida no tendría sentido. Es decir, que lo que realmente le da sentido a la vida son las crisis. Es totalmente aceptado por todos los que componemos las sociedades, que la verdad es que hay problemas profundos en todos los renglones de la sociedad, ciertamente. Y a veces hay que elaborar técnica para poder ir superando estas cosas. Uno de los principios fundamentales para lograr soportar, no superar, soportar las crisis es comprender el proceso de libertad personal. Todo a lo que usted se ciñe con apego real le crea una crisis, y eso puede desencadenar incluso un proceso de depresión. La depresión es común en estos tiempos en que estamos viviendo, y ahí sí que hay un problema, cuando ya se manifiestan las depresiones, y esto es lo que hay que tratar de evitar. Pero esto solo se logra mediante la liberación de todos los criterios de pertenencia que usted pueda tener. Hay todo un proceso para uno ir transitando todos estos caminos. Dijeron algunas personas de esos grandes sabios del pasado que el ser humano debe de comportarse o ser semejante al agua. El agua se coge como ejemplo porque fíjese que el agua se amolda a todas las cosas. Usted la observa, tiende a estancarse, pero se amolda al envase y en los ríos corre continuamente. Y esto es realmente una semblanza de cómo debe de ser la vida. Usted tiene que aprender a
amoldarse a todos los procesos de crisis. Usted tiene que amoldarse para poder superar cosas. Dejar fluir la vida es sumamente importante, dejarla fluir y no crear una barrera mental, porque si crea una barrera mental, esto se va a convertir en un peligro para usted mismo, porque entonces van a venir los procesos de diversos tipos de enfermedades y esas enfermedades van a hacerle daño. Recuerde usted que las enfermedades son psicosomáticas y como bien lo dice su nombre, psicosomático, que es físico pero también tiene un componente mental, y todo este proceso puede ser producido precisamente por una crisis. Lo importante en todo este proceso es aprender a transmutar todo tipo de problema. Entiéndase esto. Cuando usted trata de transmutar un problema, lo único que usted está haciendo es convirtiendo un mal, algo malo, en algo bueno. Este es el principio de los alquimistas. Transmutar las cosas malas en cosas buenas. Entonces, si hacemos uso de este proceso y aprendemos a transmutar los problemas de la vida, entonces vas a suceder todo lo contrario a cuando no sabemos enfrentar el problema. Usted va a resolverlo y esto le va a servir de impulso a otros estadios de vida más importantes. Hay que aprender a transmutar, como hacían esos antiguos sabios. Cogían el plomo y con el plomo hacían un proceso de alquímico y lo transformaban en oro. Fíjese, llevar el plomo, un material burdo, al oro, un material noble. Esto se podía entender en el aspecto personal. Usted tiene la categoría de plomo duro, burdo, y usted lo que hace con la transmutación es elevar su cuerpo, su mente, convertirla en algo noble. Esto es el proceso de transmutación y es lo que todos debemos tratar de hacer en la vida para resolver los grandes problemas que a diario nos asaetan o nos hieren. Es un proceso difícil de alcanzar, pero no imposible. Practique el modo de transmutar los problemas y poco a poco usted va a ir aprendiendo a superar todos los procesos de crisis. Es cuanto le quería informar de este procedimiento de transmutar las cosas malas en cosas buenas. Aprenda esto.